Ok. Sí, ahí inscríbanse al Classroom porque ahí voy a estar subiendo los de las clases y también ahí ya les puse bibliografía. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta con lo visto en la clase pasada? Sí, todo en orden con lo que vimos la última vez. Sí. Ok, perfecto. ¿Y alguien se acuerda qué fue lo último que vimos? Lo de relacionar los dos conjuntos, no sé. Sí, y después eso lo ocupamos para lo que sería la primera definición del curso, la buena definición de función. Sean X y Y dos conjuntos distintos del vacío y P una proposición que se evalúen elementos X minúscula, elemento de X mayúscula y Y minúscula, elemento de Y mayúscula. Si se satisface que para todo X en el conjunto X existe un único Y en el conjunto Y, tal que la proposición evaluada en X y Y es verdadera, entonces la proposición me define una función. Decimos que Y está en función de X y esta sería la notación. Pregunta, ¿todos están familiarizados con los cuantificadores y los símbolos que están apareciendo aquí? Sí. Perfecto. Entonces, aquí es la situación. F es una asignación que empareja a cada elemento X con un elemento. Podría ocurrir que la proposición me emparejara a un X con más de un Y. Sí puede ocurrir eso, pero en ese caso la proposición no va a definir una función, va a definir una relación. Entonces, volvamos al ejemplo de la clase pasada. ¿Esta proposición define una función? Sí, no, ¿por qué? No sería función, ¿no? Porque, por ejemplo, a Maggie la relaciona con dos y a Lisa la relaciona con dos diferentes. Ok, pero en una relación para Lisa, una es verdadera y otra es falsa. Y lo mismo para Maggie, ¿sí? La buena definición me dice que solamente vamos a considerar las parejas que me hagan verdadera la proposición, ¿sí? Las parejas que hagan falsa la proposición no las vamos a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas parejas tiene Lisa tal que hagan válida la proposición L en otra cosa? ¿Cuántas parejas tengo de esas? Solo una. Solo una, ¿verdad? Y para Maggie, Igual, ¿no? igual. Entonces, pregunta, ¿esta proposición me define una función? La respuesta es que sí, sí define una función.
¿Por qué? Porque para cada elemento de este X, que cada elemento que vendría siendo Lisa y Maggie, solo existe un único elemento de este conjunto, tales que la hacen verdadera. Por ejemplo, Lisa y Bart, la proposición evaluada en Lisa y Bart es verdadera. No hay otra pareja para Lisa que haga verdadera esta proposición. Y lo mismo para Maggie. P de Maggie y Bart es verdadero. Y Maggie solamente tiene una parejita en el conjunto Y mayúscula, que es el de aquí, tal que hacen verdadera la proposición. Entonces, esta proposición sí me está definiendo una función. De hecho, la de la función que me está definiendo es que Lisa se va a Bart Maggie se va a Bart. Y Homero queda solito. Este sería mi conjunto que le vamos a llamar codominio. Y este será el conjunto que le vamos a llamar dominio. Pregunta, ¿hay algún problema con que Homero se quede solo? ¿Hay algún problema con que Homero no tenga parejita? No debería haber problema. No debería haber problema, porque hay funciones que no logran tapar a todo el codominio. Pero, por ejemplo, si Maggie no tuviera una asignación, si esta flechita no existiera, ¿habría algún problema? Ahí sí habría problema, porque todos los elementos del dominio deben tener una correspondencia en el codominio. En el dominio todos deben de tener una pareja y deben de tener una única pareja. Si, por ejemplo, aquí Lisa se fuera a Homero y suponiendo que la proposición evaluada en Lisa y Homero fuera verdadera, Lisa tendría como dos parejitas, Bart y Homero. Y esto ya no sería función, sería relación. Pero todos los elementos del dominio deben tener una pareja y esa pareja debe ser única. Pueden existir en elementos del codominio que no tengan pareja y ahí no va a haber ningún problema. De hecho, las funciones que sí logren acaparar todo el codominio van a recibir un nombre especial, se les van a llamar funciones suprayectivas, ¿sí? Pero entonces cuando una función no acapara todo su codominio, no hay ningún problema. Eso no interfiere para que la proposición me defina o no una función. ¿De acuerdo? Entonces, todos ven que esta proposición, la de los Simpsons, la que vimos ayer, todos sí ven que esta proposición me define una función, Sí, Sí, ¿sí? ¿Nadie tiene dudas con eso? Ok, entonces continúo. Entonces, ahí está mi buena definición y esa es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Esta buena definición tiene una propiedad y es que me distingue al primer del segundo elemento. Y ahorita voy a ver cómo los distingue. La propiedad de buena definición. Un momento porque tengo que descargar. Ups. Distingue al primer segundo elemento. ¿Cómo los distingue? Los distingue en la parte lógica de aquí. Para todo X minúscula que pertenezca a este conjunto que voy a llamar X, existe un único f de X y Y.
Aquí, ¿quién es quién? F es la función, es la asignación o la regla de correspondencia. X es el dominio de la función. Lo pueden denotar así. Dom de F. O simplemente de sub F. Y es el codominio. Lo pueden denotar como codom de F. O también lo pueden denotar como C sub F. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me voy a tomar este conjunto. El conjunto de 0, 1, 2, 3 en adelante. Y B va a ser el mismo conjunto. Ese es el conjunto A y este es el conjunto. Y esta va a ser mi proposición. B es igual a 2A. ¿Quieres ir a Es comer decir, algo? ¿También tienes hambre? Yo no tengo hambre, pero podemos comer. es decir, P es verdadera. Sí, solo sí. B es igual a 2A. Entonces, pregunta. La proposición, si le evalúo 1 y 2, ¿verdadero o falso? ¿No? Habrá que checar si en efecto mi B es igual a 2 veces el A. ¿Quién es el B ahí? ¿El 2? El 2. Se cumple que 2 es igual a 2 por 1. Sí, se cumple. Sí, ¿no? Entonces aquí mi proposición es verdadera. Ok. ¿Qué le pasa a la proposición si le evalúo en 3,1? Ya no cumpliría con la propiedad, ¿no? Ya no se podría. Proposición ya no se podría, ¿verdad? Esto sería falso. Proposición en 7 y 14. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y la proposición evaluada en 21 y 42. Verdadera. Verdadera. Entonces, aquí tengo una proposición, existen elementos tales que hacen que la proposición sea verdadera y existen elementos tales que hacen que la proposición sea falsa. Y ahora mi pregunta es, ¿esta proposición me define una función? Aquí ya es un poquito difícil verlo porque el conjunto con el que estoy trabajando ya es infinito. Entonces, ¿cómo puedo ver que esto sea una función? Me lo va a decir esta B, esta regla de correspondencia. P es verdadera sí, solo sí. B es igual a 2A. Entonces, aquí yo tengo en esencia una ecuación, ¿sí? Para cada B que yo ponga aquí, ¿cuántos A's van a existir que van a hacer verdadera esa ecuación? ¿O cuántos A's van a existir que solucionen esa ecuación si yo dejo fija B? Todos están de ¿Solo acuerdo que esta una? es una ecuación lineal, ¿no? ¿Mande? ¿Solo va a haber una? Solo va a haber una. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación lineal, ¿sí? Para las ecuaciones lineales, ¿cuántas soluciones podía tener? Una. Una.
Entonces, si yo fijo a mi B y el B la hago valer 0, 1, 2, 3, el número natural que yo quiera, solamente va a existir un A que satisfaga esa igualdad. Entonces, esto sí es una función. Ahora, ¿cuál es mi regla de correspondencia? Pues, si la proposición evaluada en cierto A y en el B, que es igual a 2A, es verdadera, eso significaba que este Y estaba en función de este A. O sea que mi regla de correspondencia es esto. F de A es igual a 2A. A esto me refiero con decir que una proposición induce una función. Y aparte de cómo esté dada mi proposición, yo puedo encontrar una regla de correspondencia y puedo encontrar a la función. Más o menos sí quedó claro este ejemplo. ¿Hay preguntas? Todo bien. Hola, escuché. Ah, sí, perdón, que todo bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Me puedo cambiar de hoja? Sí, adelante. Voy a aplastar de... Nadie diga nada. Vamos a decir que A es el conjunto de los números reales tales que X es mayor o igual a 0. ¿Vale? Voy a definir con todos los reales. Y P, esa es la siguiente proposición. Y cuadrada menos X es igual a 0. Aquí Y pertenece a B. Y X pertenece a B. Pregunta, ¿P define una función? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué opinan? ¿Esta proposición define una función? Pues, por ejemplo, eh, P en 4,2, ¿verdadero o falso? Sería verdadero, ¿no? ¿Verdadero? ¿Por qué? A ver, ¿todos ven que sí es verdadero? ¿O alguien tiene una pregunta con eso? Pero tengo una duda. Sí, primero sería la X, ¿no? Sí, aquí esto es No. X y esto es Y. Entonces sí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿O quieren que haga como que las cuentas? Ahí está Si bien. quieren, va, si en algún momento quieren que desarrolle mejor algo, no tengo problema, solo avísenme. Ok, entonces P en 4,2 es verdadera. Y P en 4 menos, ¿verdadero o falso?
Verdadero, ¿no? También. Ujú. Verdadero. ¿Eso qué significa? Que el 4 tiene dos parejas. El 4 tiene dos compadres que hacen verdadera la proposición. 4 con 2 jala, es verdadero. 4 con menos 2 también jala, porque es verdadero. ¿Esto se puede en las funciones? No, sería una relación, ¿no? Esto será una relación. ¿Sí? Entonces, aquí esta proposición está induciendo una relación, pero no está induciendo una función. Entonces, no es función. Pero, ¿qué pasa con esto? Voy a decir que A es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a 0. Y B, conjunto de todas las y en los reales, tal que y mayor a 0. Y mi proposición no la voy a cambiar, va a ser la misma. Y cuadrada menos x igual a 0. ¿Esto ya es una función? Sí, porque estaremos quitando todos los negativos, entonces ya solamente podríamos relacionarlo con una, ahora sí. Exactamente. Al restringir a mi B, lo que sería el codominio, nos estamos quitando casos pues, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto sí induce una función. Ahora, ¿cuál es esa función? P en X, Y es verdadero, sí, y solo sí. Y cuadrada menos X es igual a 0. Esto pasa, sí, solo sí. Y cuadrada es igual a X. Aquí voy a aplicar raíz a ambos lados. Igual a raíz cuadrada de X. ¿Por qué la raíz está definida? Porque estoy definiendo a los X como mayores o iguales a 0. Entonces, tiene sentido hablar de raíz cuadrada aquí. De este lado me queda valor absoluto para Y igual a la raíz de X. Pero la Y también la restringí a los positivos. Entonces esto es Y. Y igual a raíz cuadrada de X. Por lo tanto, f de X igual a raíz de X. Si yo hubiera dejado puntos como aquí ya era el valor absoluto. Aquí lo que está pasando, pueden hacer las mismas cosas para esto. Igual partiendo de que P en X, Y, verdadero, sí, solo sí. Lo mismo, Y cuadrada menos X igual a 0. Hacen las cuentas, igual tiene sentido hablar de raíz cuadrada para X, porque X está definida en positivos. Al momento de que apliquen raíz cuadrada a ambos lados, les va a quedar valor absoluto de Y igual a X. Pero aquí no pueden quitar el valor absoluto. No lo pueden quitar porque aquí mi B está definido en todos los reales y la Y pertenece a B. Eso quiere decir que Y puede ser cualquier valor real, positivo o negativo. Entonces, lo que tendrán que hacer aquí para quitar el valor absoluto es poner un más o menos aquí. O pueden hacer X igual a, bueno, no, así no, porque así ya no tendría sentido. Y entonces aquí ya se ve que, por ejemplo, para aquí me faltó una raíz. Ya, perdón. Por ejemplo, aquí la proposición es verdadera
para menos 2,4. Esto está dentro de esta relación. También está dentro del 2,4. ¿De acuerdo? Entonces, es por esto que esto no inducía una relación. Digo, es por eso que esto no me inducía una función. Entonces, también podemos darnos cuenta si una proposición induce una función o si solo induce una relación a partir de hacer las cuentas. ¿Sí? Así vemos que podemos ir quitando varias cosas que nos den dos soluciones como cuadrados o valores absolutos. Entonces, sí, vamos a llegar a algo como esto. Si no podemos quitar las cosas y vemos que siempre vamos a tener dos soluciones o más, entonces eso solo es una relación. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, Daniel y Paula dicen que todo bien. Los demás, Antonio, Pedro, Rubén, ¿dudas o todo bien? Antonio dice que sí. Rubén también. Ok. Entonces ahora vamos a hacer algunos dibujos. Si yo hago esto, bajo una cierta regla, a X1 lo mando a Y1 y el X2 también. Pregunta, ¿esto es una función o no? Sí, sí es. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Sí es función. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué dicen? ¿Funciona o no? No. 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 Perfecto. ¿Me puedo cambiar de hoja? Sí. Y por ejemplo, esto de aquí. ¿Esto es función? No. No, sí, porque se ¿Sí? supone que todos los elementos del dominio tienen que tener una Todos los pareja. elementos del dominio tienen que tener pareja, exacto. Entonces, aunque aquí X1 y X2 vayan a cosas diferentes, lo que hace que esto no sea función es que X3 no tiene pareja. Perfecto. Tampoco es función. Entonces, todos tienen claro eso, que todo elemento del dominio debe tener correspondencia con uno del contradominio. Todos sí tienen claro eso. Bueno, lo voy a escribir entonces. Sí.
tener con 1. ¿Y pueden ser más de uno o debe ser solo uno? Con que haya uno, ¿no? No necesariamente tiene que ser con todos los de condominio. No, pero me refiero, o sea, todo elemento del dominio debe tomar correspondencia con uno del codominio. Pero solamente puede ser uno del codominio o pueden ser varios. Solo uno, porque si no dejaría de ser función, ¿no? Con uno y solo uno del codominio. Y por ejemplo, si alguien del codominio tiene más de una correspondencia con el dominio, ¿ahí hay problema o todo bien? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si alguien del codominio tiene más de una sola correspondencia con el dominio, ¿hay problema o todo bien? Ah, no, todo bien. Solamente Todo no bien, sería su proyectiva, ¿no? exacto. Y de hecho, ya es hora de hacer ese tipo de definiciones. Entonces, definición. Sea f una función que vaya de un conjunto X a un conjunto Y. La imagen denotada como im de f. En algunos textos también pueden encontrar f de el dominio, pero así como en corchetitos. Es el conjunto de todos los Y's que sí fueron asignados. Esta notación conjuntista sería lo siguiente. La imagen de la función es el conjunto de todos los Y's que viven en el contradominio tal que existe un X en el codominio, digo en el dominio, tal que f de X es igual a Y. Y ahora sí, definición, su proyectividad. F, una función que vaya de un dominio X a un codominio Y, es su proyectiva si se satisface que para todo Y dentro de existe un X dentro del conjunto X al que f de X es igual a Y. ¿Están de acuerdo que el cuantificador universal para aquí, por aquí, y todo este predicado acá, indirectamente me están diciendo que la imagen de la función debe ser todo Y?
que en este caso sería el codominio de F. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, entonces, esta es la definición de su proyectividad. Ahora, cuando tengamos que probar que algo sea suprayectivo, normalmente nos vamos a quedar con esto de aquí. ¿Por qué? Porque si queremos ser formales y queremos utilizar esto de aquí para demostrar que una función sea suprayectiva, pues eso es una igualdad entre conjuntos. Tendríamos que recurrir a la doble contención. Pero aquí es simplemente un proceso algebraico, ¿sí? Elegimos una y arbitraria y proponemos una x. Y demostramos que esa x es en efecto la que le corresponde a esa y. En el caso de que mi función esté definida a trozos, mis propuestas también tienen que estar definidas a trozos. Propongo un y que le corresponda a un cierto trozo, busco una x en ese trozo y veo que esto jale. Después propongo otra y para otro trozo de la función y hago lo mismo, ¿vale? Sí, definición. Entonces, ¿dudas con su proyectividad o todos lo tienen claro? Todo claro, perfecto. Definición, inyectividad. Sea f una función definida de un dominio. Voy a seguir utilizando x. De un dominio x a un dominio y. Decimos que f es inyectiva. ¿Sí? Se cumple lo siguiente. Si x1 es distinto de x2, entonces la función evaluada en x1 debe ser distinta de la función evaluada en x2. ¿De acuerdo? Ahora, es probable que ustedes conozcan una definición de inyectividad que es como parecida. O bueno, voy a preguntar, ¿algunos ya conocían esta definición de inyectividad o conocían una parecida pero diferente? ¿Hola? Probablemente la que ustedes habían visto era esta. Si f de x1 igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. La azul y la negra son equivalentes, ¿sí? Solamente que la negra es como que no es como que, la negra es la contrapuesta del azul. ¿Alguien aquí sabe qué es la contrapuesta de una proposición? No, eso no. Ok. En lógica, cuando ustedes tienen una proposición de la forma P entonces Q, una proposición equivalente a esta es la de la forma no Q, entonces no P. Esto de aquí y esto de aquí son equivalentes. Ustedes dibujan, bueno, no dibujan. Si ustedes hacen la tabla de verdad de esto,
En el conector lógico principal, que es esta bicondicional, van a obtener una tautología. Entonces, decir que P implica Q es lo mismo que decir que no Q implica no P. Decir que si X1 es distinto de X2, entonces las funciones son diferentes, es equivalente a decir que si las funciones son iguales, entonces X1 debe ser igual a X2, ¿vale? De hecho, la que vamos a utilizar a menudo en algunas demostraciones es más bien la contrapuesta. F de X1 igual a F de X2, entonces X1 igual a X2. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Ok. Y bueno, quedamos que este tema se llama cardinalidad, realmente no hemos definido qué es cardinalidad. Definición. Cardinalidad. Sea A un conjunto la cardinalidad de A que es denotada como A entre dos barritas, como si le estuviéramos sacando valor absoluto a es el número de elementos de A. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? 3. 3. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? 2. 2, perfecto. ¿Cuál es la cardinalidad del vacío? 0, perfecto. Esta es la razón por la que luego algunos algebristas se pelean con los analistas en cuanto a si el 0 es natural o no. Resulta ser que el 0 para los algebristas es perfectamente natural porque se necesita del 0 para construir a los naturales. Pero como muchos argumentos de los analistas tienen que ver con sucesiones, y una sucesión muy famosa es esta, la sucesión 1 entre n, que esto converge a 0. Como aquí evaluar esta sucesión en 0 no tiene sentido, para los analistas el 0 no es natural. Entonces, realmente no hay una respuesta clara sobre si el 0 es natural o no, más bien esa conveniencia. ¿Sí? Si necesitas que el 0 sea natural porque estás trabajando en álgebra con los axiomas del Peano y con teoría de conjuntos, ok, tómate el 0 como natural, no pasa nada. Si estás trabajando en cálculo, análisis matemático y cosas que de alguna forma truenen, si tomas al 0 como natural, entonces no lo hagas. Ok, perfecto. Última pregunta, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? 1. 1, perfecto. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto?
Creo que todavía no aparece por alguna razón, el Zoom está un poco trabado. 2, ¿no? Perfecto, 2. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? Tres. 3. ¿Saben lo que estamos haciendo aquí? Construyendo los naturales, ¿no? Esta es la construcción de los naturales. Los naturales se definen, miren, alguien acaba de llegar. Los naturales se construyen de esta forma, como sacando la cardinalidad de varios conjuntos que tienen al vacío y a conjuntos que contienen al vacío como elementos. Esta es la construcción de los naturales. Ok, qué bueno que lo notaron. Y por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad de los naturales? Es Aleph, no, o esa es la de los reales. Ok, y para alguien que no conoce la función Aleph, Infinito. infinito, y la de los reales, Ahí sí es Aleph cero, ¿no? y si se lo estuvieras diciendo a alguien que no conoce Aleph, la función Aleph, Es un infinito más grande. ¿y por qué es un infinito más grande? Ven que hablar de cardinalidad como que es un poco trivial para conjuntos finitos, pero cuando estamos hablando de conjuntos infinitos, las cosas como que empiezan a tronar un poco, porque intuitivamente sí, los reales son más grandes que los naturales. ¿Por qué? Porque los reales contienen a los naturales, pero hasta el momento no tenemos una herramienta formal para argumentarlo. Por eso es que estuvimos viendo funciones antes de esto. Y por eso es que tuvimos que ver a las funciones desde un punto de vista como que de la lógica. Ahorita en este tema no nos estamos concentrando ni en cómo graficar una función, ni tanto en el dominio de la función, cuál es el dominio del logaritmo, cuál es el dominio de las racionales. Ahorita no nos estamos concentrando en eso. Eso será parte del tema de funciones. Ahorita nos estamos concentrando en cómo utilizar a las funciones para argumentar que dos conjuntos infinitos tengan el mismo infinito o si tienen infinitos diferentes. Para esto, y con esto voy a cerrar hoy, si encuentro una función suprayectiva f de A, B, ¿qué puedo decir de las cardinalidades de A y B? Si yo encuentro una suprayectividad entre A y B, ¿qué conjunto tiene más elementos? Ojo, solamente es suprayectiva, no es inyectiva. Y, ajá, sí, no es inyectiva, solo suprayectiva. Si yo encuentro una suprayectividad entre A y B, entonces la cardinalidad de A es mayor o igual que la cardinalidad de B. Y si encuentro una inyectividad, pero entre A y B,
una inyectividad F que vaya de A a B, entonces la cardinalidad de A será menor o igual que la cardinalidad de B. Ahora, esto obviamente es algo que se tendrá que demostrar, pero las demostraciones de estas dos afirmaciones se salen un poco del contexto de cálculo 1. Son más de álgebra superior, así que con tal de avanzar en cardinalidad, me voy a saltar las demostraciones de estas dos. No se preocupen por las demostraciones. Cuando veamos inducción matemática, R como campo, cotas, vamos a estar demostrando a cada rato. Las demostraciones tortuosas de límites, sí las vamos a hacer. Entonces, sí vamos a demostrar. Pero esto no lo vamos a demostrar. Específicamente, esto no vamos a demostrar. Pero intuitivamente, una función biyectiva, ya sé que no la hemos definido, pero una biyectiva es una función que es suprayectiva e inyectiva al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, de aquí tiene sentido por qué una función biyectiva entre dos conjuntos significa que los dos conjuntos tienen las mismas cardinalidades. De aquí sí lo ven. Sí, ¿no? Por tricotomía, porque estaríamos encontrando, o sea, sí, sería la suprayectividad, o sea, encontraríamos una inyectividad y una suprayectividad. Entonces decimos que es mayor o igual o menor o igual al mismo tiempo, ¿no? Y por tricotomía solo podría ser que sean iguales. Exactamente. De hecho, eso es algo que sí vamos a demostrar cuando veamos R como campo. Pero lo que su compañero está usando es una proposición de este estilo. Si A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que A, entonces A igual a B. Esa es una proposición del tema R como campo y esto sí lo vamos a hacer. Esto sí lo vamos a demostrar, entre muchas otras propiedades. Entonces solamente escribo esa última observación y con eso cierro. Y bueno, si se habían encariñado con las proposiciones, lamento decirles que ya no las vamos a volver a ver. Solamente las usamos a forma de motivación. Y si por alguna razón no les gustaron, pues ya no vamos a ver proposiciones. A partir de aquí ya va a ser pura función. ¿Sí? Al menos hasta que terminemos cardinalidades. Bueno, y en inducción ya vamos a ver otras cosas. Realmente proposiciones ya no van a regresar. Si F es inyectiva, y suprayectiva, al mismo tiempo, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B y la cardinalidad de B menor o igual que la cardinalidad de A. Entonces, para que definición, biyectividad, decimos que F es función biyectiva
si F es inyectiva. Y su proyectiva. Y con esto cierro. ¿Alguna duda antes de terminar? Todo Creo que bien. todo bien. ¿Sí, todo bien? ¿Ninguna duda? Ok, en ese caso, la siguiente clase empezaríamos a hablar de funciones inversas. ¿De acuerdo? Sí, todo perfecto, gracias. Ok. Pues entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, me pueden hacer saber en el grupo o por chat privado o en el Classroom, donde quieran. Esta grabación se las voy a subir al Classroom, así que si no están inscritos en el Classroom, sí sería bueno que se inscribieran, más que nada, pues para que, pues porque ahí voy a estar subiendo los videos de las clases. Y también en el Classroom ya les pasé bibliografía. En la parte de bibliografía no se los puse, pero todo esto de cardinalidad lo estoy basando en el Cudrastep, ¿vale? Entonces, por si quieren investigar más al respecto, esto lo estoy sacando del Cudrastep, pero realmente cualquier libro de álgebra superior les puede servir como referencia para el tema de cardinalidad, ¿vale? Ok, gracias. Muchísimas gracias.